Niño de Atocha, ruega por nosotros. Estamos en nuestro estudio bíblico en la primera parte, en la primera sección, que es la del Pentateuco. Hemos estado viendo primero el Génesis, luego el Éxodo, Números, Deuteronomio y un poquito ahí es donde nos hemos estacionado. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a entrar a otros libros, pero antes de entrar al libro de José, Josué y Jueces, tenemos que ver cómo llamaba el pueblo de Israel a este conjunto de libros. ¿Cómo decía Jesús, cómo le llamaba Jesús a los libros del Pentateuco? ¿Libros de la ley? La ley. La Torá. Se traduce como la Torá. Torá no significa ley, tal cual. Significa, ahora sí, un camino de libertad en la fidelidad, un camino de expresión, de libertad, de convicción, de identidad, que es mucho más amplio que la ley. ¿Cuál es el problema cuando nosotros escuchamos, es que es la ley? Lo tomamos como una camisa de fuerza, una imposición, como algo que le succiona la alegría a la vida, el espíritu a la ley. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros? Para nosotros no significa eso. Cuando Jesús les dice, ahí tienen la ley y los profetas, que los escuchen, no les está enviando a un conjunto de normas establecidas para imponerse sobre la persona. Es muy al revés. Para el pueblo de Israel, la Torá es un camino de libertad. Es el camino de libertad. La ley es el fruto de la elección y de la fidelidad a Dios. Y aquí vamos a entrar a una serie de problemas que todavía tenemos hasta nuestros tiempos. Conste que aquí está escrito, si alguien lo quiere revisar, para que no diga, padre, usted ese rollo lo trae muy seguido. Sí lo traigo muy seguido, gracias a Dios. El punto es, ¿qué significa para nosotros este camino de libertad, este camino de fidelidad? ¿Qué significa para nosotros y qué significaba para el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, en su caminar, tiene muchas tentaciones. Las primeras tentaciones que tiene son falsas seguridades. ¿Cuál es la seguridad? Si el Señor está con nosotros, entonces el Señor va a luchar contra los otros. Si el Señor está conmigo, entonces el Señor va a luchar contra mis enemigos. Entonces se tienen esas falsas seguridades que no corresponden, que no son reales, y las seguimos. Aquí el autor maneja varias, yo las voy a decir. ¿Cuáles eran las falsas seguridades del pueblo de Israel? Por ejemplo, en cuanto se les perdió poquito Moisés y se fue al cerro. ¿Cuál fue? El becerro. El becerro. ¿Qué representa el becerro de oro? Un dios. La idolatría. La idolatría. O sea, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuáles dioses? De acuerdo al Dios que nosotros sigamos, va a ser muchas veces Dios con minúscula, va a ser la actitud que tengamos. Así, los que eran seguidores de Cronos, este Dios sanguinario que era capaz de sacrificar a sus propios hijos, pues obvio ofrecían también a sus propios hijos en sacrificio. Y así nos pudiéramos ir, si su Dios de preferencia era Kratos, entonces era de este tipo. Las culturas sirofenicias que tenían estas, y también las griegas que seguían mucho estas de hacer becerros, eran religiones de la fertilidad. ¿Y qué era lo que incluían? Pues prostitución sagrada, ligereza y cosas por el estilo. Bacanales. Los bacanales eran borracheras grandes que incluían también ese tipo de cosas. Entonces, así, ay, ¿cómo que esto? ¿Cómo que lo otro? Pues eso era.
pan y al vino vino. Entonces, las tentaciones de las falsas seguridades, se confrontaba el camino de la libertad contra el camino del capricho, contra el camino de la esclavitud del berrinche, contra la esclavitud del berrinche. Entonces tenemos esas realidades. Además de la idolatría, estaba la magia y estaba la superstición, que eran otras alternativas: la adivinación, la magia, brujería y todas las cosas que se le parezcan. Buenas tardes, bienvenida, adelante. Entonces era parte de la forma de ser del pueblo de Israel, de la resistencia, de la lucha, de las tentaciones. Pero además hay otras falsas seguridades. Aquí está escrito, tal cual lo voy a leer: apariencias modernas. ¿Qué significa esto de las apariencias modernas? Todo lo que es moderno parece que está bien. Es que está de moda. Es que ya no es igual que antes. Lo hacen. O sea, ya no es igual que antes. Ahora ya cualquier cosa que suena a moderno le damos un like inmediatamente y nos apuntamos como seguidores. Hace rato estaba peleando con alguien en la sacristía porque estaba muy moderno. Ya no usaba anillo, ya no trae reloj, ya no traía pluma, ya no trae pañuelo. Dije, ya los jóvenes no quieren traer ni cartera. Todas las identificaciones y hasta los pagos lo quieren hacer desde el teléfono. Y llegan a la tiendita de la esquina y se ofenden porque no tienen terminal la señora o el señor. Entonces, está esa realidad. La tenía también el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿De qué forma? Pues igual había pueblos más civilizados que ellos. Ellos venían del desierto, de ser nómadas, de ser pastores de rebaños, y llegan a pueblos donde, por ejemplo, estas idolatrías, estas supersticiones, esto de la magia, era lo normal, lo moderno, ahora sí lo que se refama, pero también nos puede aplicar a nosotros. Otro punto es la sumisión a las distintas ideologías de moda que hay. Ese es otro peligro que tenemos ahorita. Ya nos han repetido. Goebbels, que era el secretario de prensa de Hitler en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, decía que el truco de la publicidad o de los medios de comunicación era repetir 100 millones de veces la misma mentira hasta que la gente se acostumbrara a escucharla. Y ya que se acostumbran a escucharla, la tomamos, damos el salto y la hacemos parte de nosotros. Les voy a decir cosas que se les van a hacer ridículas y que pasan todos los días. Las ideologías han llegado a tal punto de que le quieren decir a uno cuántas veces tenga perrito su perra. O sea, y ya si la perrita tiene 2 veces, tiene 3 veces perros, ya lo están acusando a uno de maltrato animal. Es que ¿cómo te atreves? Es que la estás maltratando, pobrecita. No estará diseñada para eso. O sea, no estará diseñada. Si todos nos vamos a morir, tengamos hijos o no tengamos hijos. Eso no es. Pero la ideología nos ha llegado tanto a nuestra cabecita que pareciera que lo normal se vuelve ajeno a nosotros. Y podemos irnos con más cosas. Podemos ir. Por ahí alguien pidió platicar conmigo porque el niño tenía muchas dudas de fe. Llegó el niño a platicar conmigo y corrió a la mamá. El niño estaba perfectamente bien. Era la mamá. O sea, el niño está en catecismo, tiene sus catequistas y sus catequistas están haciendo el trabajo al 100. Sí tenía dudas e inquietudes que puede tener cualquier niño. O sea, cualquier niño, preguntas normales. Lo divertido es
que 5 minutos después de que salió el niño muy tranquilo y en paz, entró la mamá muy intranquila. Le digo, no, si ocupa dirección espiritual, la invito a que haga una cita. Le ofrecí los 3 cursos que tenemos en la parroquia. Entonces, pasan estas cosas. Su formación de su tiempo, pues pudo haber sido muy buena en su tiempo, pero 30, 40 años después hay muchas cosas. Yo les digo a los maestros, a lo mejor los maestros me van a callar la boca, sí. Pero a lo mejor van a decir que sí nomás para evitar. No respondan mejor, más piensen. Si nos ponen a hacer ecuaciones de segundo o tercer grado ahorita, por muy buenos que hayamos sido como estudiantes, o sea, vamos a ocupar a alguien que nos dé una refrescada y una actualizada. Pues lo mismo pasa en la fe. El problema más grave ahorita es que luego al que está bien, porque hace preguntas, lo queremos ver mal porque está raro. ¿Por qué le interesa hacer preguntas? Porque está vivo, porque está sano, porque está bien, porque razona, porque es inteligente, porque no compra, porque a veces, aunque digamos la verdad, si no la decimos de la manera adecuada, si yo le digo a alguien por qué sale el sol por un lado y se mete por el otro, y le digo que es nada más porque así está diseñado, pues a lo mejor no le va a ser suficiente. O sea, quizá tenga que estudiar un poquito antes de responder cómo funciona el giro de la Tierra, el eje, el ecuador, todas estas cosas. Apuntar la posición del Sol, a lo mejor construirle un sistema planetario para que vea cómo funciona. Y hay veces que somos fundamentalistas. Las ideologías son fundamentalistas todas. Todas son violentas. No hay una sola ideología que no sea violenta y que no sea fundamentalista. Y hay que tener cuidado. Esta tentación estaba en el pueblo de Israel. Esos que pensaban, si Dios está conmigo, entonces va a matar a todos mis enemigos. No. Es fundamentalismo radicalizado. Y es una ideología porque no es verdad, no es real, no tiene ningún sustento. Ni en la historia, ni en la ciencia, ni en la teología, ni en ninguna parte. Entonces, ni en la palabra de Dios menos. Entonces, así como que la palabra de Dios, ahorita vamos a ver 2 ejemplos de perspectivas muy, muy distintas. El punto es, buenas noches, adelante, pásenme. El punto es, nunca deja la Biblia de cantar la libertad que Dios nos quiere y quiere para su pueblo. La libertad que Dios quiere para su pueblo. O sea, nunca deja la Biblia este punto. Hay que tenerlo muy, muy claro. La ley es camino de libertad. O sea, y ojo, no confundir lo que nosotros entendemos por la ley. Para nosotros es algo incómodo, algo fastidioso, algo injusto a veces. Y es peor todavía cuando no hay un Estado de Derecho, porque la ley necesita un Estado de Derecho para funcionar adecuadamente. Y que todos estemos bajo la ley, como Dios manda, con igualdad y con dignidad cada uno representado. Entonces, pero esta es otra historia. Hay que distinguir el paso siguiente. Ya dijimos, la Torá, el Pentateuco, es el camino de libertad que se logra en el encuentro con Dios y en el camino de la alianza. Ya, eso ya lo dijimos. Hay que distinguir entre cómo se nos invita a nosotros a caminar en la libertad y cómo se concretiza los máximos y mínimos a la hora de las exigencias. Así como, si la invitación grande es el camino de la libertad, pero hay una concreción. ¿Dónde está la concreción de la ley o de la Torá? En los 10 mandamientos, que son el núcleo efectivo de la forma de implementar la ley. Nos pone unos máximos y unos mínimos. ¿Cuáles son los máximos que nos ponen los 10 mandamientos? El top, así. Los 3. La exigencia más grande, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu
Esa es la versión extendida del Levítico y del Deuteronomio. ¿Es de la ley? Sí, es el primer mandamiento extendido. Los mandamientos sencillos, amarás a Dios sobre todas las cosas, es uno de los máximos. ¿Cuál otro? Fundamentalista y radical. No es fundamentalista, fundamental. Fundamental. No es lo mismo fundamental y fundamentalista. No fueras en nombre de Ese es el segundo, no, ese es de los mínimos. santificar fiestas. Santificar las fiestas, máximo. Y honrar. Y honrar al Padre y a la Madre. Esos son los tres, esos, el primero, el tercero y el cuarto, son de máximos. Y los otros 7 son de mínimos. O sea, lo mínimo para estar de acuerdo a la voluntad de Dios es que no uses el nombre de Dios en vano, que no mientas, que no mates, que no desees, que no robes, y me brinqué uno. El adulterio. No digas mentiras. No mentirás. Me faltó uno. Es que hay algunos que se. No desearás la Es que hay uno, no desear las cosas que eran, no desearás la mujer de tu prójimo. No robarás. También está. Todos Entonces, los no. todos los no son mínimos. Mínimos. O sea que si robas todavía tienes chance. No, hay que entender, o sea, no, hay sí, que entender que explícanos. cuando se nos dice lo mínimo que se nos exige, no es lo máximo que podemos hacer. No, ok. O sea, lo mínimo que se nos exige, y de hecho tiene más peso todos los no, porque marcan un límite, una distancia. Los otros no tenemos distancia. Amar a Dios sobre todas las cosas No hay no chance. tiene ninguna distancia. No lo hagan. O sea, no tiene ninguna distancia. Igual, la concreción material, formal de la ley, que es la invitación a la libertad en la alianza con Dios y caminando junto al pueblo, la concreción que busca darle claridad y concisión, ahora sí, a la forma de vivir del pueblo, es algo distinto. Entonces, en el espíritu de la ley están los 10 mandamientos. El contexto de los 10 mandamientos es forzosamente el de la Torah, el de la invitación a la libertad. Y entendiendo la libertad, tenemos a veces nociones ideológicas de la libertad. ¿Qué es la libertad? Es hacer lo que yo quiera. No, mijo, eso se llama berrinche, capricho, estupidez. Yo les he contado mi aflicción hacia los gansitos. O sea, si llevo 10 gansitos, ¿cuántos gansitos me voy a comer en ese rato? 11. Entonces, porque no hay autocontrol, porque no hay fuerza de voluntad. O sea, la fuerza de voluntad no está ya que están los gansitos ahí. O sea, la fuerza de voluntad está en no ir a donde los venden, y si voy a donde los venden, no llevarlos, punto, usando la madurez que dice que para vivir en la libertad que implica el aprecio y la salud de mi propio cuerpo, me voy a ayudar, me voy a abstener de eso que me hace daño. O sea, desgraciadamente hoy vivimos una época, el domingo les dije en misa que había ido a una fiesta, y que antes de ir ya había tomado la decisión de cuánto iba a tomar en esa fiesta. De manera muy minuciosa, no más de esto. O sea, y mucha gente se sorprende, ¿cómo que ya no? Cierta fiesta, el mesero estaba insistiendo y le dije que yo sufría violencia doméstica y que mi mujer me pegaba si llegaba mal. Me vio con una lástima y con una compasión el mesero no se apure, señora, a nosotros también nos pasa. Qué empático. Yo estaba, todos los que estaban alrededor, pues son mis hermanos, mis primos, mis primas. O sea, pues sí sabían. O sea, sabían que estaba jugando, estaba tirándome una broma al mesero para indicarle que ya no me estuviera molestando. Porque se ponen enfadosos. Digo, es su trabajo y quieren propina y quieren hacer bien su trabajo para que los vuelvan a invitar, ¿no? Pero el punto es, ahora se usa mucho pues pasó lo que tenía que pasar. No, espérate. Eso no es libertad.
Se llama vivir sometido al capricho, vivir sometido al berrinche, al momento, esclavo del momento. Ni voy a gastar, y esto vale para todo lo que tenga que ver con el autocontrol y la fuerza de voluntad. Si yo voy a una tienda, no voy a gastar $1,000,000. Así, ay padre, ¿sí lo tiene? Pues a lo mejor no lo tengo, pero sí lo puedo conseguir prestado. Y si me pongo necio o torpe, luego el problema no va a ser el problema va a ser una estafa o un acto que merece cárcel. O sea, si yo sé que no tengo para pagar y sustraigo algo de alguna persona que lo esté ofreciendo, pues se llama robar eso. Si yo sé que no va a tener para pagar, o sea, se llama robar, ¿no? Pero bueno, no vivimos nosotros para poder vivir los mandamientos y recibir los mandamientos, tiene que ser en el espíritu de la libertad. Por último, a nosotros nos gustan los extremos. Así, ¿cuáles extremos? Hay una cosa que se llama manga ancha y manga estrecha. Así no se llama así, yo le he puesto así. Uno se llama laxitud y otro se llama estrechez. O sea, de conciencia muy laxa, que todo pasa, o de conciencia muy estrecha, que no respira y todo mata. Entonces están esos dos problemas: el rigorismo o la laxitud. ¿Qué significa una y otra cosa a la hora de enfrentarnos al tema de la ley o del Pentateuco? También ahí existía esta problemática. Estaba la creencia de primero poderse dar. La ley es una guía y yo saber si la sigo o no. Es como los semáforos en la calle o los saltos de disco. Pues son una guía, pero pues que los haga el que tenga tiempo para hacerlos. Y a mí que me encanta cuando alguien se pasa al semáforo que esté el policía a un lado, me fascina, digo, ay, gracias Señor. Y cuando me dicen a mí, ¿por qué usted no se pasa a los altos? Porque cada que lo he intentado pensar, volteo y digo, va a estar un policía a un lado. Y ahí está. Cada que lo pienso, porque no me los paso por accidente. Entonces, el punto es, a la hora de acercarnos a la ley, a la Torah, en todos los sentidos, tiene que ser cuidando, no caer en las tentaciones ni del rigorismo. ¿Quiénes son los rigoristas a la hora de aplicar, ahora sí, este llamado, esta invitación a la libertad? Los fariseos, los que son capaces de juzgar y condenar al otro. O sea, estos están en el terreno, o estamos cuando hacemos eso en el terreno de la estrechez y del rigorismo. ¿Qué hacemos a la hora de presentar un camino de libertad si lo presentamos desde esta óptica? Pues matamos el espíritu de la ley, la vida, el gozo, la alegría, el gusto, el que sea atrayente. Digo, invitar a alguien a caminar en la libertad es muy emocionante. Invitar a alguien a caminar por la libertad que cabe en un puño cerrado es totalmente desastroso. Sí, sí. El formalismo y el rigorismo legalista son elementos que hay que cuidar. Y también hay que cuidar el otro, el que ya mencionaba al principio, la laxitud o la manga ancha, o considerar únicamente como un indicativo, pero no para mí. No, todo implica un camino. ¿Y por qué es importante? Lo vamos a ver en los libros siguientes. Vamos a entrar a un periodo histórico distinto. El periodo de la monarquía. ¿Cómo se llega a la monarquía? Si yo les pregunto, ¿cuántos años duró la monarquía en el pueblo de Israel? Siglos. Sí, son siglos, ya habíamos hablado de eso. Bueno, ¿cuántos años duró la monarquía en México? Reprobables. O sea,
Pues realmente duramos 300 años como parte de una monarquía. O sea, los 300 años que duramos dominados por la... No era España porque no existía España, por los... reyes católicos. por el reino de Castilla. Por el reino de Castilla. Y ya después en pactos y alianzas y esto y lo otro. Pero pues todavía pasaron más años después de 1810 para que se estableciera España como tal. Y también para que se estableciera México. México tampoco existía, no nos hagamos ilusiones. No existía México. México nació entre la guerra de la independencia y la guerra de revolución. O sea, no había conciencia nacional. Todo ese tiempo se estuvieron peleando algunos que se sentían todavía españoles o europeos y el resto. Y se estuvieron peleando por todo lo que pudieron. Pero esa es otra historia. Entonces, 300 años. ¿Cuánto duró la monarquía en Israel? ¿Como Dios manda? Así, Sí, ¿cómo sí. es como Dios manda? Una monarquía. Pues la pobre monarquía de Israel duró como unos 100, 120 años nada más. Ah, sí. Sí. Bien poquito. Como tal, unificada, Pues rey David. nada más, ya lo habíamos dicho, David, 40. Saúl, David y Salomón. Y ya lo demás fue un desastre. Y después se volvieron 2 reinos, después nada más hubo uno, son 3 siglos. Bueno, la monarquía unificada duró alrededor de 100 años, Un 120. siglo. Todos los desastres de la monarquía duraron alrededor de entre 3 y 5 siglos. Y van a decir, ay padre, ¿por qué no es tan preciso? La precisión es del 1020 al 586. Saquen su cuenta cuántos siglos son. Sáquenlo ustedes solos. Pero ese es el conjunto de toda la monarquía, ¿no? Al menos con algún representante. ¿Qué pasó en el 587, 586? Llegó Nabucodonosor y acabó con todo y se llevó al pueblo. O sea, ese es el desastre. Y luego lo quiso regresar y ya no quería. No fue él, fue Ciro, rey de Persia, Les dijo, ya el que váyanse lo a su casa. regresó, aunque ellos no querían regresarse. Pero él ya no los quería entre los suyos. Así resulta que eran muy buenos para los negocios y para crecer y multiplicarse, entonces tenían miedo. El miedo siempre, los imperios siempre tienen miedo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene miedo a los migrantes latinos y asiáticos. Porque llegamos con una visión, los que llegan con una visión y con un deseo, con un hambre de trabajo, de progreso y de superación, que los de ahí no pueden competir. Y voy al caso, la gente que es de aquí de Tijuana, nativa de Tijuana, no tiene la misma garra que el que viene de otro lado. El de aquí piensa que todo se lo merece. Como que ya nació y con nacer ya logró lo que tenía que lograr. Y como su papá y su mamá lucharon a muerte para ofrecerle algo, ya piensa que él tiene derecho a todo. Y está equivocado, realmente. La vida no funciona así. Ni Darwin pensaba eso. Pensaba que sobrevivía el más apto. Y el que mejor se adaptaba. El más apto y el que mejor se adapta. Y aunque esté de acuerdo o no esté de acuerdo con Darwin en muchas cosas, en esa sí. Que luego protegemos y como sociedad, como comunidad, hacemos maravillas por aquellos que no están aptos y que tampoco se adaptan. Pero esos son extras. Muy bien, ¿qué pasa en esta época de los reyes? ¿Qué tenemos que visualizar nosotros? Primero, ¿qué es lo que logra que se convierta un grupo de tribus diferentes? ¿Qué es lo que logra que se les dé identidad? O sea, porque igual pasó en México, ¿no? Teníamos muchas tribus. En el centro, sur y suroeste del país, estamos hablando de que no era lo mismo. Habían fácil unas 30 comunidades distintas. Y a lo mejor me estoy yendo corto. Si pensamos nada más aquí en Baja California, pues había 4, 5, 6 comunidades distintas. ¿Qué los hizo un solo pueblo?
¿Qué nos hizo un solo pueblo? En México es divertidísimo. El lenguaje, la cultura. Va a ser divertido. Antes del lenguaje y antes de la cultura, la Virgen de Guadalupe. En México, para México. Porque ella habló un lenguaje que sí entendían todos. Un lenguaje que sí entendían todos. Porque antes de que hubiera una lengua común, primero hubo alguien que tuvo que ser un puente para la comunicación. O sea, todavía hay personas en México que no hablan español o castellano. Hay personas que todavía no lo hablan y dicen, ¿cómo va a ser posible? Hablan 3, 4, 5 palabras y algunos dicen, me ha tocado a mí meterme a comunidades indígenas donde no hablan, muchos de los ancianos todavía no hablaban español. Y no permitían que les pusieran escuelas porque adentro o cosas así porque le robaban la identidad a su pueblo. Tuvieron que conseguir gente de ahí mismo que hablara su idioma, que les diera clases en su idioma. Pero esto no crean que fue fácil tampoco. Bueno, el punto es, ¿qué pasó en Israel para lograr que se unificara? Pues algo similar. Hubo todos los acontecimientos que veíamos del Éxodo, del Génesis, del Éxodo y del caminar en el desierto. O sea, del caminar en el desierto. Que ya les decía yo que así como para poder ver cómo el pueblo de Israel pasaba de Egipto a la tierra prometida, estaba el Génesis poniendo un marco fabuloso. Para llegar a la monarquía tenemos a Josué y a Jueces. O sea, para llegar a la monarquía tenemos a Josué y a Jueces. Cada uno presenta una forma de llegada muy diferente. Y ahorita que nos metamos a la plática va a ser muy interesante porque sé que tenemos algunas ideas medio divertidas. Cuando nosotros pensamos en Josué, a veces pensamos en las batallas con las trompetas y cómo derriban, cómo atropellan, cómo les pasan por encima. Es como el sueño guajiro de los mexicanos a la hora de los mundiales. Que nos suelten a Brasil, que nos suelten a Argentina, que nos suelten a Alemania, Italia, ¿qué importa? Francia no le hace. Nos van a hacer los mandados. Y luego vemos que no hay procesos, que no hay continuidad, que no hay disciplina, que no hay espíritu de lucha, que van por los premios, no tanto por el color de su camisa, y decimos, ¿qué va a pasar? Si repiten los mismos errores que hemos repetido durante tantos años, va a pasar el mismo resultado. Se va a pasar el mismo resultado. Entonces, pero algunos les dicen, no, este año sí, y sáquenlos de él. Pero bueno, esa es otra historia, aquí lo traigo. La frustración del equipo mexicano. La verdad no me frustra que no tengamos la capacidad como país Disciplinas. de llevar primero al talento capaz. Yo he visto jóvenes, yo conocí gente aquí en Rosarito, estando en el seminario, que fueron a hacer el preseminario, futbolistas, que eran mejor que muchos de los que están llevando a las competencias y tenían mejores cualificaciones y calificaciones. He escuchado mucho esa plática. Pues el punto es, yo los conocí, los vi, no me platicaron. O sea, y cuando veo a algunos que están en la selección y tienen dos piernas zurdas y le quieren pegar con la derecha, digo, este hombre era un genio con las dos. Si hubiera nacido en este país o en este otro país, o sea, si hubiera ido a la selección, y aquí no llegó ni a equipo de primera división. Entonces, ese es el problema. A mí ¿cómo se dice? Es un paréntesis esto. ¿Por qué cómo creen que salen los beisbolistas de nuestro país? Que van a las grandes ligas. Dice mi esposo que vienen a verlos. Los reclutadores de Estados Unidos vienen a buscar a todos los ranchitos y a los pueblitos
Ellos tienen la capacidad de saber dónde les gusta el béisbol, o sea, porque pues, se ha de ocupar una ciencia muy grande para saber que hay estados donde les fascina el béisbol y que hay estados donde tienen buenos equipos y todo esto, pero no van a buscar talentos ya logrados. Quieren pulir. Se van a los campitos, a los ranchitos, al mejor pitcher de México de todos los tiempos. Lo sacaron de Guayaquil, Sonora. Dicen, ni sabían que existía hasta que lo mencioné. No era Guayaquil, Chaguaquila o algo así. Chaguaquila. Entonces dice uno, él de un solo equipo de Estados Unidos se dedicaba a recorrer México para arriba y para abajo buscando talento y siempre encontraba. O sea, ¿cuál es la clave? Quererlos buscar y quererlos encontrar. Dice, porque sí hay. Que si a mí me dice que un país como Uruguay, que tiene 4 millones de habitantes o 5, ha podido sacar selecciones que llegan a semifinales y a finales y cosas por el estilo. Digo, por muy buenos y muy gente que se han elevado y de otro nivel, con 120 millones yo le saco más. El punto es ese. No llegan los que tienen que llegar. Los que se encargan de complacer los caprichos de muchas organizaciones, de los equipos fuertes. Y no responde esto a la realidad. Y mientras se siga haciendo de esa manera, politizada y sesgada y peligros del pueblo de Israel, siempre ha sido, y eso vale para el pueblo de Israel y todos los pueblos, no las amenazas del exterior, sino las divisiones y las luchas internas. Este es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de introducirnos a los libros de Josué y Jueces. Nada más así, por lógica, por el puro nombre del libro. ¿Dónde creen que están los superhéroes? ¿En Josué o en Jueces? En jueces. En los dos. A ver, ¿por qué la opción así? ¿Por qué? Yo digo que los jueces porque son los que tienen la última palabra siempre en una importante. Está pensando en los jueces al estilo moderno. No al estilo del libro de los jueces, que es algo muy divertido. No es en los dos. En el libro de Josué, el caudillo es Josué. Él es el gran liberador, el gran revolucionario, el gran conquistador, el que está ungido para ser conquistador y además tiene todas las cualidades y más. Hay una gran diferencia en el libro de los jueces. Todos los jueces, incluyendo, y al decir jueces, hombres y mujeres, porque hubo de los dos. El poder de Dios, perdón. Era gente débil que Dios. Era al revés, era gente débil, gente que no tenía las calificaciones o cualificaciones, Sansón le cortaba su gente que pelito no y ya. quería, gente que no era su intención. O sea, vemos la diferencia de perspectiva, Hay una gran diferencia de perspectiva. El libro de Josué, si alguno ha leído el mío Cid, por ahí sacaron una serie también en Amazon comercial. Del Cid no está tan buena, pero no le hace justicia al cantante del mío Cid, de Rodrigo Díaz de Vivar, no le hace justicia. ¿Qué es? ¿Qué género literario es? Es una epopeya. ¿Qué contiene una epopeya? Canta los logros, los triunfos, la grandeza, la belleza. Es más, con los puros ojos derretía a los hombres. O sea, con el aroma de su sudor era capaz de animar a todas las doncellas que había a su alrededor. O sea, decía, ay caray, eso que no se bañaba. El libro de Josué es una epopeya, o podemos verlo como una epopeya, como un canto triunfal. Ahora, cuando uno necesita como
país, estos héroes sacados casi de la mitología o sacados de otro planeta. Bien irreales. Irreales. Cuando uno necesita, es que no le está yendo a uno bien. O sea, España, en el tiempo en que nace los Cantares del Music, estaba 3/4 partes eran moras, eran musulmanes. Y la amenaza estaba sobre el resto, que era más fácil que cayera que siguiera como reino independiente. Entonces no nacen estas epopeyas en momentos. ¿Por qué voy a decir esto? En el libro de Josué hay afirmaciones que escandalizan por la manera de presentar a Dios. O sea, y deben de escandalizar, o sea, también eso hay que decirlo. O sea, donde dice, pásenlos a todos a cuello y que no quede ninguno, ni hombre, ni mujer, ni niño, ni ganado, ni nada que se le parezca. Son afirmaciones que encontramos en Josué. Pero luego la realidad que nos dice Que no lo hicieron así. que nunca pudieron hacer algo como eso porque no tenían el poder para hacerlo. O sea, que no fue una conquista en una sola gloriosa, en una sola tarde de verano o en una sola batalla se ganó todo. No es cierto. Ya vimos que se tardan 200 años en alcanzar ahora sí sus primeros logros. Y aún en el apogeo de David y de Salomón, sí tuvieron un gran poder y un gran, ahora sí, despegue, pero aún entonces no se llevó a cabo nada parecido a eso. Seguía habiendo personas de otros pueblos, seguía habiendo otros reinos, seguía habiendo o sea, hay que entender esto. Josué es un libro escrito para motivar al pueblo de Israel a que no se dé por vencido, a que no pierda su identidad, a que no pierda su invitación a la libertad, a que no pierda su caminar en la alianza, si hay el deseo de la tierra prometida. Pero se logra a partir de muchos esfuerzos, sacrificios. Y cuando el pueblo pierde de vista esta situación, vemos nosotros los desastres que amenazan la misma existencia del pueblo. O sea, se amenaza la misma existencia, o sea, el derecho de existir. Entonces, Josué y Jueces son dos libros que narran la entrada del pueblo a la tierra prometida. Cada uno lo narra de diferente manera. Uno lo narra desde esta perspectiva y el libro de Jueces lo narra desde otra perspectiva, de la necesidad que está teniendo el pueblo constantemente de ser rescatado por Dios. Cada juez es ahora sí, un salvavidas que Dios le tira al pueblo para sacarlo de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de costumbre? La lucha interna, la división, la idolatría, las ideologías, el asimilarse a los otros pueblos. Estas son siguen siendo los grandes riesgos, los grandes peligros. Pero si Josué nos enseña a mantener la esperanza, a mantener el camino, a mantener la alianza, los Jueces nos enseñan el camino de estar volteando constantemente hacia Dios para que nos salve. O sea, de que el pueblo depende, no de los signos, no de las señales, no de los hombres o de las mujeres o de las personas, depende de Dios. Depende de Dios. ¿De qué manera podemos nosotros concluir estos dos libros? ¿Qué nos dejan? ¿Qué nos enseñan? Tanto uno como el otro. Ahora sí, podemos llegar a la conclusión que tanto como Josué como Jueces mantienen al pueblo en los momentos de dificultad. El pueblo muchas veces busca las cosas, las garantías,
Y ya dijimos que las garantías y las certezas son muy peligrosas. No hay. Porque no tenemos más que la garantía de que Dios está con nosotros y que nos ha creado y que nos ama. El punto aquí en estos dos libros, además de muchas otras cosas, los podríamos leer les aseguro que les sorprendería leerlos de acuerdo a esta nueva óptica. Josué es una gran aventura. Es una gran aventura. Y los jueces, para niños, es uno de los libros más atractivos porque es casi como ver una caricatura de superhéroes. Si uno lee el libro de los jueces, uno puede contarle un cuento, usar la narrativa para transmitírsela a un niño, haciendo una edición. Haciendo una edición para niños. O sea, yo voy a evitar meterme en problemas con temas de ese tipo, porque no son para niños. Claro. También cuando es lo de David, preguntan. Es muy fácil preguntar eso, porque para nosotros es normal que pregunten. Sí, pero es normal que pregunten. listos? Es normal, lo más, ahora sí, entre más salpicado, entre más chamagoso, entre más pegajoso esté, es más fácil que le pregunten a uno por eso. O sea, no le van a preguntar a uno lo significativo de David a la hora de inmediatamente pedir perdón y arrepentirse. Exactamente. Porque eso no es divertido. O sea, no es vistoso. Es más vistoso todo lo demás. Cuánto poder tenía que nada más la vio y dijo, tráiganmelo. O sea, eso preguntan los chamacos. es normal que pregunten eso. ¿Por qué? Porque tienen mentalidad novelera y su familia también. En el mito de Adán y Eva o en el relato de Adán y Eva es más fácil porque está escrito en nivel mitológico y es para toda la familia. Y luego caímos a desobediencia. Pero no caemos a... es más difícil explicar por qué Caín mata a Abel. O sea, es algo que hay que editar. O sea, porque es algo que va a impactar a los chamacos. Sí, los impacta. Y nosotros agarramos chamacos menores de 12 años para el catecismo, primera comunión y confirmación, y no están listos para ese tipo. Ahora, si los van a ver en videojuegos, éntrenle a explicarles. Si les van a hablar de eso en la escuela, a los 6 años, nosotros les tenemos que hablar a los 4 o a los 5. Así, ay, ¿por qué? Porque si yo le guardo a alguien algo, hasta después va a decir, me engañó, me mintió, no me lo quiso decir. Entonces, a decir, por ahí hace algunos años estuve en una secundaria como alumno, ya hace algunos años esto. La secundaria tenía el primer lugar de embarazos de adolescentes en todo el estado. Entonces tuvieron que empezar a entrarle los papás a escuela para padres, tuvieron que entrarle a la castidad, tuvieron que entrarle a muchos temas que no habían tocado. Entonces, si ya estaba pasando eso en la secundaria, entonces tenían que empezar desde la primaria. Sí, claro. Entonces, igual en esto de las cuestiones, a veces nos escandalizan y no hablamos de eso ni en las homilías ni nada, pero más vale hablarles sin miedo. Entonces, como que sea el libro para empezar la lectura con los niños, no. Igual si me pusieran así a decir, salvo 1 o 2 libros, el resto son difíciles. Ya me veo yo con el cantar de los cantares con un adolescente. O sea, ya me veo por ejemplo, con Rey David. Con el rey David y el amaciato, el asesinato y después de todas la fidelidad de Dios. Ya me veo con Esaú y Jacob. Entonces, ¿cómo que no? Que yo no le puedo decir a un niño, si yo me pongo con un niño y le digo, mira, si agarras una pistola y le metes una bala y le haces así, te vas a morir. Y le pongo la pistola ahí. O sea, así, no, usted está promoviendo la muerte de ese pequeño. Entonces, pero que se opere y que le eche a perder toda su vida, porque cuando llegue la adolescencia lo va a golpear y lo va a golpear salvajemente. Y está comprobado, no es opinión, está fundamentado esto, hay varios países civilizados que dejaron que se hicieran muchas operaciones y ya 10, 15 años después se está viendo la situación de las personas y eso está terrible. Bueno. Pues la hija de Angeli
Y Brad Pitt, que dijo que hombre, y ahorita ya se le salió y ya es una mujer normal, porque también ellos tienen sus confusiones y tienen que ser orientados. Terrible, es que hay confusiones creadas. O sea, si un niño de 6 años, 7 años me dice, tú no te apures, vamos a seguir jugando, vamos a seguir trabajando. Así, ¿cómo que le estás dando el avionazo? Sí, hay que darle el avionazo. Se le va a pasar. Se le va a pasar, él lo va a superar. Una vez que pase la adolescencia, él lo va a superar. O sea, una vez que pase la adolescencia. Y si ya que llega a 19, 20, todavía no están listos. Hay muchas personas que a los 19, 20 años todavía les da miedo ir a la tienda, todavía les da miedo irse a inscribir a la universidad, todavía no saben ir a pedir trabajo. Entonces, si no saben, si no tienen la capacidad todavía de tomar decisiones de estado de vida, decisiones de qué va a estudiar, decisiones de cómo va a vivir, de qué va a trabajar, no debe tener tampoco el problema el otro que es más grande. Entonces, pero bueno, el punto al que vamos, no sé por qué entramos a ese tema, pero lo voy a cortar aquí. Conclusiones de Josué y de Jueces. Conclusiones. ¿Qué nos deja el libro de Josué y de Jueces? Nos deja dos posturas complementarias de cómo el pueblo llega hasta los tiempos de la monarquía, que es el tiempo o el siglo de oro del pueblo de Israel, donde ejercía. ¿Qué pasa en este tiempo? Que es importante, es el tiempo en que se asienta la corte, que se asienta la monarquía. Estos 100, 200 años es el tiempo donde se da la producción literaria más importante del pueblo de Israel. Es donde se pone por escrito la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, los que iban hasta ese momento y un poquito más. O sea, en esa época se escribe todo lo que es el Pentateuco, todo lo que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y el resto de los profetas anteriores, antiguos, y de los profetas, de los otros 12 profetas. Entonces, todo eso es en esta época, en estos 2-3 siglos, es cuando se realiza. Obvio, se extiende un poco más y las estructuras sobreviven hasta el 556, 557, que es cuando Nabucodonosor acaba con todo. Pero es el tiempo de ¿qué conclusiones le sacamos a Josué y a Jueces? Primero, equilibrar la historia con distintas perspectivas. Uno narra una historia triunfal, se entra prácticamente con incienso y con banda de guerra y ya con las flores y los banderines. Y el otro nos dice que fue una lucha de supervivencia y que estuvo en riesgo hasta el último momento su existencia como pueblo de Dios. Entonces, nos habla de las dos cosas. Son los dos libros de motivación, de esperanza, ahorita decimos resiliencia. Es una palabra que se puso de moda ahora con el COVID. Resiliencia. Capacidad de resistir a la contrariedad y hacerlo de manera adecuada. Muy bien. ¿Alguna pregunta o queja? Yo ya terminé.